Macron aparece por primera vez ante la opinión pública con François Hollande en el día festivo de la celebración de la derrota alemana tras la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Macron plantea que dentro de sus planes futuros está la visita a Alemania y la designación de su primer ministro. Al mismo tiempo, el presidente francés plantea que le entregará el poder el próximo domingo. Alemania, aunque celebró la victoria de Macron, estableció claramente que eso tendrá diferencias con el presidente francés Macron, sobre todo en cuanto a la postura de Macron sobre la necesidad de un presupuesto y un ministro de finanzas común para la Unión Europea, el cambio de reglas fiscales, más inversiones y que Alemania controle su superávit comercial. Este es un aspecto muy importante sobre el futuro de la Unión Europea que se iniciará en las primeras conversaciones entre Angela Merkel y François Hollande. Hay que tomar en cuenta que esta parte de definiciones tendrá su dilación en vista de las próximas elecciones alemanas en Francia, en Alemania en septiembre. Es decir, que el torneo electoral alemán en septiembre, en la que Angela Merkel busca su cuarta presidencia, pues va a ser un factor que va a limitar en el tiempo todo este proceso. Por supuesto que nosotros presentamos toda la fractura social, económica y política de la sociedad francesa, ese caldo de cultivo excelente que permitió a Le Pen, a Marine Le Pen, a ganar esa cantidad de votos. Y justamente es lo que lleva a muchos analistas a plantear que la luna de miel será efímera, sobre todo tras lo que pasó con Jacques Chirac, con Nicolas Sarkozy y François Hollande desde 1995. Los retos económicos del presidente Macron, de 39 años, serán verdaderamente importantes. Francia es la sexta economía del mundo. Su PIB per cápita es de 33.400 euros. Tiene un índice de desarrollo humano que está entre los 20 más altos del mundo. Su riqueza histórica, cultural, gastronómica y paisajista le convierte en el país que más turistas recibe en el mundo. Sin embargo, el descontento de la población es evidente y las manifestaciones sociales han estado entre las más violentas que ha vivido Europa Occidental en los últimos años. Además, el terrorismo yihadista ha golpeado de forma brutal a una nación aquejada de un crecimiento económico endeble, un mercado laboral poco flexible y un endeudamiento elevado. Los retos de Macron se centran fundamentalmente en el desempleo, que es uno de los principales problemas que atraviesa Francia desde hace tiempo. La tasa de desempleo ha ido bajando progresivamente en los últimos 2 años, hasta situarse en el 9,7% en el último cuatrimestre del 2016. Es la cifra más baja desde el 2012, pero 2.783.000 personas siguen paradas y 1.200.000 personas llevan más de un año buscando empleo. Además, la tasa de desempleo en los jóvenes es del 25%. Su comparación con los países de su entorno geográfico deja muy mal parados a los franceses. Y es que para muchos expertos es el propio mercado laboral uno de los más grandes problemas de la economía francesa. Para muchos analistas, la mayoría liberales, el mercado laboral es considerado uno de los más estrictos del mundo.
lo que provoca muy poca flexibilidad y baja contratación, especialmente entre los jóvenes, además de los elevados costes de contratación y despido. El salario mínimo es bastante alto, de 1.480 euros, lo que agrava el problema del desempleo juvenil. Como consecuencia, en Francia se ha ido formando un mercado dual, con importantes diferencias entre los empleados con contratos indefinidos y los temporales. Para enfrentar esta problemática, el gobierno de François Hollande aprobó una reforma laboral inspirada en la española, contestada con una gran movilización social. Las medidas aprobadas estaban destinadas a facilitar el despido, quitar poder a los convenios sectoriales en favor de las empresariales y flexibilizar la criticada jornada semanal de 35 horas. El crecimiento se ha mantenido débil en los últimos 25 años. Entre 1995 y el 2007, Francia fue el país de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que menos creció, exceptuando a Italia. Entre 2012 y 2016, en serie cronológica de crecimiento anual, el Producto Interno Bruto francés es de, óiganlo bien, 0,2%, 0,6%, 0,6%, 1,3% y 1,2%. La expectativa gubernamental para este año es del 1,5%. Sin duda, cifras muy bajas para la sexta potencia del mundo, por fuera de los aspectos destacados del mercado laboral, que al mismo tiempo lo agrava la competencia directa de Alemania, una economía más estructurada y modernizada que la francesa. Este hecho está detrás de los discursos euroescépticos de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon a la izquierda. Los impuestos son altos, el de sociedades 33%, con recargos a las grandes compañías. El de la renta no es progresivo. Es progresivo, desde el 0% para los que cobran menos de 9.690 euros, hasta el 45% para los sueldos que superen los 151.956 euros. Además, el impuesto sobre el valor añadido es del 20%. Para muchos críticos liberales, se hacen alusiones al excesivo tamaño del Estado, equivale al 57% del PIB anual del país. Como tantos países de Europa, Francia viene registrando niveles altísimos de déficit y deuda pública durante la última década. El déficit público alcanzó un pico de 7,2% en 2009, un desfase de casi 140.000 millones de euros. Es por ello que los franceses siguen inmersos en el procedimiento del déficit excesivo implantado por la Comisión Europea y que aún no han conseguido reducirlo por debajo del 3% que marca Bruselas. Las previsiones gubernamentales permiten pasar el examen este año con un déficit de las cuentas públicas del 2,8%. Si hablamos de deuda pública, la francesa es la séptima más alta de la Unión Europea. En el último trimestre del 2016, tras una pequeña bajada, era equivalente al 96% del Producto Interno Bruto. En total, los franceses deben 2,15 billones de euros. Como consecuencia, las agencias de rating han reducido la calificación de la deuda francesa a AA. Para intentar rebajar los elevados porcentajes de deuda y déficit, el socialista François Hollande se ha visto obligado a aprobar recortes de crédito público. Su partido socialista, a través de su candidato Benoît Hamon, a la presidencia, tan solo obtuvo, óiganlo bien, 2.300.000 votos. 5 años antes, François Hollande le habían votado 10.300.000 personas en la primera vuelta a las presidenciales. La amenaza terrorista, por supuesto, es uno de los retos importantes. Desde que en enero del 2015 un comando yihadista atacase la sede parisina de la revista Charlie Hebdo, matando a 12 trabajadores, el terrorismo fanático islamista se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos franceses. En los últimos 2 años y medio,
la lista de atentados es brutal y tristemente larga. Sobre todo en un país donde los musulmanes tienen una población muy elevada. Estamos hablando de 4.710.000 personas que representan el 7,5% de la población francesa. La integración de este colectivo de musulmanes a la sociedad francesa está lejos de completarse. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.